Requisitos de la huelga. Hola a todos y todas, de nueva cuenta me da mucho gusto estar aquí y compartir con ustedes algunas valoraciones respecto de este tema que es muy importante en nuestro país. Debo decirles que la huelga es reconocido como un derecho laboral para los trabajadores en el territorio nacional. La huelga es un derecho reconocido también así en varios países del mundo. Esto es importante tenerlo claro. Este mecanismo persigue diferentes propósitos. Si nos remitimos al artículo 450 de nuestra Ley Federal del Trabajo, veremos que uno de los principales propósitos del procedimiento de huelga no es otro más que conseguir un equilibrio. Sí, un equilibrio entre los diferentes factores de la producción. Estamos hablando tanto de empleadores como de los trabajadores, armonizando, por supuesto, los derechos del trabajo con los del capital. También se establece en el artículo 450 el propósito de obtener del patrón o de los patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión al terminar el periodo de vigencia del mismo, así como obtener también un contrato ley en el caso determinado y exigir su revisión al terminar también el periodo de vigencia. Otro de los propósitos es exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre la participación de utilidades, por ejemplo, el cumplimiento del contrato colectivo del trabajo o del mismo contrato ley en las empresas o establecimientos en los que se hubiese violado estos contratos, apoyar otra huelga, esto se le llama huelgas solidarias, ¿no? O en todo caso, exigir una revisión de los salarios contractuales que se establecen en el ámbito de lo laboral. Recuerden, estimados y estimadas estudiantes, que para que se puedan suspender los trabajos es necesario que la huelga siempre tenga por objeto uno de los propósitos mencionados en este momento, ¿no? Y es importante también advertir que la huelga debe realizarse la suspensión por la mayoría de los trabajadores de la empresa, puesto que de no ser así se puede declarar inexistente. Por tanto, el artículo 459 de la propia Ley Federal de Trabajo establece en qué casos se puede declarar precisamente inexistente la huelga, y uno de esos casos es el que les acabo de señalar, y otro más es cuando no ha tenido por objeto ninguno de los propósitos que mencioné al inicio de esta presentación. Es importante que en caso de hospitales, sanatorios, clínicas o demás establecimientos análogos a estos, se debe continuar la atención de los pacientes recluidos al momento de suspenderse el trabajo hasta que puedan ser trasladados a algún otro establecimiento de esta naturaleza, ¿no? Lo importante es no poner en riesgo la vida de las personas en este punto. Es importante también el artículo 469 de nuestra Ley Federal del Trabajo, que establece en qué casos una huelga debe de concluir, ¿no? Y en estos casos, bueno, pues tenemos que puede darse la terminación de la huelga, ya sea por acuerdo entre los trabajadores huelguistas y los patrones, ¿no? En el caso de que el patrón o los patrones se allanen en cualquier momento, ¿no?, a las peticiones contenidas en el escrito del emplazamiento de huelga, ¿no?, y cubra los salarios que se hubiesen dejado de percibir por parte de los trabajadores. Por supuesto, si el caso se sometió a árbitro, por ese árbitro, ese laudo arbitral, ¿no? Será el que ponga fin precisamente a la huelga, o en todo caso el laudo emitido por la Junta de Conciliación y Arbitraje en caso de que se haya sometido a esta instancia el conflicto a su decisión, ¿no? Es importante tenerlo claro. Recuerden, por acuerdo entre trabajadores huelguistas y los patrones, por allanamiento,
de los patrones a las peticiones establecidas en el escrito de emplazamiento de huelga por laudo arbitral por alguna persona o instancia elegida libremente por las partes o por el laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando se haya sometido a esta el caso en particular. Ahora bien, es importante establecer que el procedimiento de huelga está claramente delimitado, desarrollado en nuestra Ley Federal del Trabajo, ¿no? Es el artículo 920 y los subsecuentes los que dan cuenta a qué es lo que formalmente se tiene que cumplir para efecto de que una huelga cumpla precisamente con estos requisitos formales, ¿no? Y uno de los primeros aspectos que deben de cumplirse es que para dar inicio al procedimiento de huelga debe presentarse el pliego de peticiones, el cual debe de reunir diferentes requisitos, entre ellos, por ejemplo, que se presente por duplicado a la Junta de Conciliación y Arbitraje, ¿no? El que se dirija por escrito al patrón, ¿no? Y en él se formulen peticiones, se anuncie el propósito que tienen los trabajadores para ir a la huelga, ¿no? Y si no son satisfechas, se expresarán concretamente el objeto de la misma y se señalará el día y la hora en que se suspenderán las labores o el término de prehuelga. Recuerden que en el caso de trabajadores que no son trabajadores públicos, los trabajadores en lo ordinario son 6 días antes de la suspensión de este aviso y de los trabajadores públicos son 10 días, ¿no? Y se tiene que dar, por supuesto, el aviso de la suspensión de las labores, ¿no? Bajo estos supuestos que les estoy comentando. Esto es el inicio solamente. Debo decirles que el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, o en todo caso, las autoridades a las que acabo de hacer referencia, ¿no? Harán llegar al patrón o los patrones, según sea el caso, la copia del escrito del emplazamiento y tiene que ser dentro, ojo, de las 48 horas siguientes a las que se recibió dicho escrito, ¿no? ¿Qué efectos tiene la notificación? Bueno, pues constituir al patrón por todo el término del aviso en depositario de la empresa o del establecimiento que será afectado en todo caso por la huelga, ¿no? Con todas las atribuciones y con todas las responsabilidades inherentes a dicho cargo, ¿no? Es importante, mis estimados y estimadas estudiantes, que sepan que el patrón tiene 48 horas siguientes a la de la notificación, ¿no? Para presentar su contestación por escrito ante la propia Junta de Conciliación y Arbitraje. Veremos a lo largo de la presente semana, mis estimados y estimadas estudiantes, cómo es que se va desarrollando el resto del procedimiento de huelga. Será muy importante que ustedes no solamente analicen el desarrollo legal que establece la Ley Federal del Trabajo, sino también que adviertan que es muy importante que todo este proceso se dé en un ámbito de paz, libre de violencia. Eh, tenemos desafortunadamente registros a lo largo de la historia en las que las huelgas no han sido precisamente pacíficas, ¿no? Han habido casos donde los empleadores se han excedido, han habido casos donde los trabajadores son quienes se han excedido en el uso de la violencia y pues hemos tenido resultados nada favorables. De hecho, en la presente semana van a tener ustedes la oportunidad de analizar la huelga de Cananea, ¿no? Y verán cómo fue que hasta vidas humanas fueron, se perdieron en la lucha del reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Muy importante, muy interesante. Sé que
toda esta información que van a encontrar ustedes en esta semana de actividades va a ser muy importante para ustedes, así que les conmino a dar inicio con el mayor de los ánimos y estaré yo al pendiente de sus avances en plataforma. Reciban un cordial saludo. Estoy para servirles. Soy Jenny Judith Bernal Arellano. Hasta pronto.